tertulia de César. Es radio. Si en estos momentos se preguntara a la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles cuál es el primer problema con el que se enfrenta su nación, sin duda respondería que la economía y el desempleo. En segundo lugar, colocan a los políticos, lo que nos parece injusto teniendo en cuenta que ahora mismo el líder principal de la oposición se dedica a una tarea tan beneficiosa como ver un partido de baloncesto entre el Puerto Sagunto y el León en Teledeporte, algo que seguramente va a contribuir de manera decisiva a encauzar la mala situación por la que atraviesa nuestro país. Pero volviendo a la primera cuestión, no cabe la menor duda de que en estos momentos el principal problema para la mayoría de los españoles es la economía y el desempleo. Es el desempleo porque, entre otras cosas, es un drama que golpea a no menos de 5 millones de personas y que desgraciadamente no da en absoluto la impresión de que vaya a concluir en los próximos tiempos. No solo eso. La impresión que muchos sentimos es la de que ni los poderes públicos, ni los partidos políticos, ni los sindicatos están respondiendo a un desafío que no es algo teórico, sino que desgraciadamente afecta a muchísimas personas. Precisamente para hablar de este tema tenemos esta noche con nosotros a don Antonio García Morejón, que es secretario de la Asociación Nacional de Desempleados. Don Antonio, muy buenas noches, muy bienvenido. Muy buenas noches. Don Antonio, ¿qué es la Asociación Nacional de Desempleados? Pues es una asociación que sin ánimo de lucro, como su nombre indica, que está enfocada en vertebrar los intereses de los desempleados. Es una asociación que nació desde el primer momento con el máximo interés en desaparecer cuanto antes, pero que nos vimos abocados, nos vimos obligados a reunirnos, a agruparnos para dar voz a ese colectivo que entendemos que no está atendido por ninguno de los interlocutores sociales. ¿Ustedes no tienen la sensación, por ejemplo, de que los sindicatos estén representando a los desempleados? Hombre, nosotros hemos tenido o han tenido ocasión los sindicatos de realizar un acercamiento hacia nuestra asociación y sobre todo por la ocasión de la huelga general del día 29. Y nosotros sentimos que los sindicatos, y así lo manifestamos en su momento en rueda de prensa, que los sindicatos utilizan las cifras de los desempleados, de los parados, como simple arma arrojadiza, como argumento para sus propios intereses, pero desde luego a nosotros nos hacen un flaco favor. ¿Y los partidos políticos? Bueno, lo de los partidos políticos ya es para echarlos de comer aparte, porque si nosotros defendemos que efectivamente tenemos un grave problema circunstancial motivado por la crisis y que eso ha derivado en no un problema, porque todo el mundo hablamos del problema del paro, pero entendemos nosotros que el paro es una consecuencia de esa crisis. Pues el mayor desaliento que sufrimos los desempleados es levantarnos cada día y ver que los políticos en general, en todo su amplio abanico, pues poco o nada están haciendo para resolver el problema nuestro y para resolver el problema del país, que es, en definitiva, lo que habría que enfocarse, la resolución del problema de la crisis. ¿No tienen ustedes la sensación de que el nuevo ministro de Trabajo, don Valeriano Gómez, signifique un cambio sustancial en relación con el ministro anterior, con el señor Corbacho? Nosotros es que, desgraciadamente, la etapa del señor Corbacho la hemos vivido como una etapa muy, muy, muy mediocre. Y lo que creemos es que este señor Valeriano en realidad es una continuidad de esa política mediocre. Nos ha desconcertado a todo el mundo porque no entendemos su posición, no sabemos si está del lado de los sindicatos manifestándose contra una reforma laboral que ahora tiene que defender y que tiene que precisamente sacar adelante. En fin, estamos, ya digo, en ese desencanto que tenemos con toda la clase política, estamos en una situación en la que no vemos salida alguna, ni por los que gobiernan ni por los que pretenden gobernar. Los políticos, yo creo que, como decía catedrático en economía el señor Huerta de Soto, que muchas veces para el tema de las crisis era casi mejor que se quedaran un poquito quietos y que la propia sociedad fuera la que hiciera la limpieza y regenerara la estructura para que volviera a surgir otra vez con fuerza. Porque lo que están haciendo es medrar, justificar que hacen algo, y la verdad es que el problema se plantea muy largo. Otro catedrático de Economía, el señor Niño Becerra, augura que hasta el 2020 probablemente no podremos hablar de que estemos fuera de la crisis.
y que, bueno, augura de aquí a 2 años vista nada más, pues un incremento en el paro a lo mejor hasta de un 30%. Entiendo que no creen ustedes que la reforma laboral que ha hecho hace muy poco el Gobierno vaya a significar un cambio positivo grande. No, o sea, es que no pensamos que la reforma laboral no va a servir para nada, o sea, para nada sustancial, porque ni va a favorecer la contratación, ni la creación de empleo. Quiero decir, incluso las políticas activas de empleo que tanto se jactan en decir que están desarrollando y tal, yo creo que es que incluso, o creemos desde nuestro colectivo, que es que están mal enfocadas, o sea, es que directamente justificarlo todo por una serie de cursillos y tal, que además se dan de una forma muy arbitraria. Y... ¿Los cursillos, no le parece a usted que los cursillos de formación ayudan a una persona a encontrar trabajo? ¿Sirven de algo esos cursillos? A mí una de las cosas que me gustaría aclarar, y aprovecho porque creo que me va a dar algo de tiempo, es que cuando hablamos de 4 millones de parados, hablamos de 4 millones de vidas, de 4 millones y medio de personas, que cada una tiene una circunstancia. Estamos y una hablando situación. de casi 5 millones. Casi 5 millones. Por desgracia, si realmente... Yo lo que pasa es que no quiero profundizar nunca en las cifras. Para mí me parece tan grave 4, que 4,5, que 5. De hecho, no entiendo a qué están esperando para desarrollar un gabinete de crisis o algo que realmente se tome en serio y la conciencia de la profundidad de esta crisis. Pero a lo que iba es que cuando hablamos de tantas millones de personas, caemos muchas veces en el error de globalizar y decir, no, es que los parados, no, mire, pues los parados son 4 millones y medio y son, no voy a decir 4 millones y medio de circunstancias distintas, pero hay muchísima variedad. Hay desde personas que no cobran absolutamente un duro de ningún tipo de subvención, familias que no ingresan absolutamente ningún tipo de ayuda, que no tienen trabajo y que además tienen que mantener familias. Hay el joven que se quiere incorporar y quiere conseguir su primer empleo. Hay el perfil de persona que tiene más de 50 años y que prácticamente está abocado ya a que todos los analistas dicen que prácticamente ya no va a encontrar trabajo hasta su edad de jubilación. Entonces son multitud de ángulos distintos de un mismo problema. Entonces... no se puede acometer la solución de esta situación globalizando y diciendo, bueno, pues la solución es esta. No hay una única solución. Hay que aportar muchas soluciones adaptadas a la problemática de cada una de las personas. Y habrá personas que no tengan formación ninguna y que evidentemente cualquier ayuda en formación que se le pueda dar le puede orientar sobre una vía profesional, ocupacional, ¿no? Pero hay otro colectivo muy grande, muy amplio, y de hecho la juventud, por ejemplo, son colectivos de los licenciados. Tenemos la generación de licenciados más preparada probablemente de los últimos tiempos. Y hay por lo menos con más licenciados. Claro, y sin embargo no parece que la formación sea el problema ahí, ¿no? Quiero decir, es gente que tiene ya una preparación y que tiene una formación y que incluso no consiguen trabajar de su propia especialidad y se están impartiendo cursos para cubrir especialidades de licenciados que no están cubiertas. Quiero decir, si un licenciado que se tire 3, 5 años desarrollando una carrera, una formación, pues paralelamente se están dando cursillos para preparar a personas en 140 horas o en 120 horas para acceder a los mismos puestos que probablemente tienen que acceder esos licenciados que no encuentran con una preparación mucho mayor, luego que estamos perdiendo el tiempo. O sea, entendemos que se está justificando, hay que justificar que se hace algo, hay que tener entretenido, los cursos es una forma también de tener entretenidos a los desempleados, y ya digo, habrá personas que por su perfil necesiten una ayuda porque, bueno, pues a lo mejor solamente sabían de temas de construcción y serán albañiles y, bueno, pues al derrumbarse ese sector, pues necesita reciclarse evidentemente en otra cosa. Pero hay otra gente que tiene mucha formación, que no es precisamente de formación de lo que carecen y, sin embargo, tampoco acceden al mercado laboral. ¿Qué porcentaje de esa gente que consta como desempleada puede ser gente que, por ejemplo, trabaja en la economía sumergida? Bueno, a mí me gustaría aclarar un tema de la economía sumergida, porque ya he tenido en alguna otra ocasión también, igual que sucede con lo que le estaba comentando antes de los parados, también con la economía sumergida sucede algo parecido, que es meter todo en el mismo saco.
parece ser como que las personas que recurrimos a la economía sumergida, y yo me incluyo en este caso porque es que es así, o sea, yo no cobro ningún tipo de subsidio, mi mujer está en la misma situación que yo, tenemos una casa que corremos graves riesgos de que nos la quiten porque además arrastramos las deudas de un negocio que fracasó, tenemos 2 niños además en edad escolar de 5 y 10 años. Es decir, yo tengo que recurrir no a la economía sumergida, tengo que recurrir a lo que sea para poder sacar a mi familia adelante. Para mí eso se llama economía de supervivencia. Y yo explico que yo mismo desarrollo la economía sumergida, o mi mujer, porque va, cuando tiene ocasión, a limpiar una casa y evidentemente eso no figura en ningún sitio. Pero muchas veces parece que hablamos de economía sumergida como si fuera solamente el camarero que está trabajando sin contrato, o la señora de la limpieza que está en una empresa sin contrato, o yo que sé, un auxiliar de pastelería, dependienta, o en fin. No, es que la economía sumergida, por ejemplo, que yo hago es una economía de que dígame usted lo que me puede dar un duro para llevar a mi casa, o un euro para llevar a mi casa, y eso se lo hago, que es lavar el coche, acompañar a sus niños al colegio, en fin, inventarme trabajos como yo que sé, hacer fotografías de la final del Mundial de España para intentar recaudar unos euros para poder sacar a mi familia. Pero eso no es una economía sumergida estructurada y diseñada. O sea, no es una fábrica de zapatos oculta, por ejemplo. Claro, no, por eso, o sea, son recursos para poder llevar algo a casa, pero que ni siquiera, por ejemplo, en mi caso, se mantiene en una continuidad. Quiero decir, hoy hago algo y a lo mejor me tiro 2 semanas sin hacer nada. Y mañana me sale un porte, rápido vacío mi furgoneta para poder llevar a lo que sea. Pero yo no me dedico a los portes, no tengo una empresa oculta o una empresa fraudulenta de portes, no, hago lo que surja. Hay gente que aprovecha la situación de los desempleados para tenerlos, sí, en economía sumergida. No lo que usted está contando, sí, sino personas que no están dadas de alta, que no están aseguradas y que tienen un trabajo con cierta regularidad. Claro, es que precisamente lo que nosotros denunciamos es que las crisis, y sobre todo esta crisis, lo que está haciendo en general es precarizar el empleo. Muchísimo. Quiero decir, desde gente joven que está trabajando en un restaurante por 300 o 400 euros al mes, trabajando su jornada de incluso sábados, 16 días a la semana y cobrando unos sueldos precarios. Pero es que la cuestión es muy sencilla, o sea, a mí mismo me ha sucedido en empresas que yo fui a ofrecerme y me decían, bueno, por su especialización y por lo que le tuviéramos que pagar a usted, preferimos meter a 2 o 3 becarios y nos va a salir más rentable porque le vamos a tener trabajando de sol a sol, vamos a tener todos los turnos cubiertos. Y dije, pero bueno, si es que ni siquiera hemos hablado de mis honorarios, y es que yo no he dicho, no, pero ya sobreentendemos que por su formación, pues lo que tuviéramos que pagarle, pues preferimos pagar a 3 personas. Y entonces, bueno, esa situación existe y es lo que le decía, hay multitud de situaciones, pero que hay que entender que no todo es... que se plantea la economía sumergida, que a lo mejor en otros tiempos sí puede ser así, como un recurso para ganar más dinero que trabajando, digamos, legalmente. Legal, sí. Y no es así, es decir, es que se recurre a la economía sumergida porque es lo único que hay, lo único que te ofrecen. Y muchos trabajos, muchos empleos, ahora mismo han proliferado, por ejemplo, los empleos de comerciales, el comercial típico, bueno, pues no le hacen un contrato laboral. A mí mismo me han ofrecido un empleo en el que me hacen un contrato privado, el cual me permitiría, si fuera mi interés, seguir cobrando un subsidio, si lo tuviera, o una prestación por desempleo, y en principio, bueno, pues hasta que no alcance unos niveles mínimos de beneficios o de ingresos, pues no tendría que plantearme darme de alta en la Seguridad Social. Y eso lo plantean empresas importantes y compañías de la luz y de suministros de luz y de gas que todos conocemos, quiero decir. Entonces, la precariedad que hay en el trabajo es brutal. O sea, por eso es que ahora mismo, si la situación es tan delicada que tienen que prescindir de mí en una empresa porque cobras 1.000 euros, pues como el mercado está tan mal y la gente está tan desesperada, pues les es más rentable mañana, en vez de contratarme a mí de nuevo, ofrecerle trabajar a otra persona en mi puesto por 800. Sí. Si a esa persona le interesa, pues ya hemos ahorrado ahí un dinero. Y esto es un suma y sigue, es una bola que sigue y sigue y que cada día se está precarizando. Y